Pues vamos a empezar con la conferencia, cómo implementar un proyecto de forecast de inicio a fin, utilizando la plataforma de datos de Microsoft SQL Server. Nosotros muchas veces en nuestras empresas tenemos el requerimiento, y es lo que pasa cuando estamos nosotros realizando ya nuestras consultas sobre las ventas que tenemos, ¿verdad? En nuestros informes, pues ¿cuál es el segundo paso? Es proyectar, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que vamos a vender? Eh, Hay diferentes tipos de forecast, vamos a ver las diferentes aplicaciones o sobre qué nosotros podríamos aplicar forecast, que es parte de lo que va a tratar acá. En esta charla no vamos a tocar mucho los conceptos de qué es forecast como tal y a nivel de algoritmo, sino que lo que vamos a tratar es ya cómo vamos a implementar un proyecto de inicio a fin, ¿verdad? ¿Qué herramientas son las que necesitamos? ¿Qué va a ir en cada lado para cada proceso que nosotros necesitamos realizar? ¿Qué es lo que tenemos que tener configurado? ¿Y por qué Microsoft SQL Server? Realmente Microsoft SQL Server muchos lo conocen como una base de datos, pero realmente es una plataforma de datos, ¿verdad? Si nosotros queremos hablar de SQL, es una plataforma que tiene muchas herramientas que nosotros podemos utilizar. Dentro de ellas tiene un ETL, tiene una base de datos analítica, tiene servicios para poder hacer análisis, ¿verdad? Predictivos, como lo que sería un forecast. Tenemos reportería, ¿verdad? Entonces, hay una serie de herramientas que nosotros podemos tener con SQL. Nosotros muchas veces solo lo utilizamos para base de datos, ¿verdad? Que es lo que nosotros normalmente utilizamos en las empresas. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos algún sistema, un ERP, donde nosotros tenemos todas las operaciones de nuestra empresa. Estas operaciones normalmente está alojada en una base de datos y de las más utilizadas es SQL Server, pero solo llegamos a utilizar esa característica, si lo vemos así. ¿Qué vamos a utilizar nosotros para un forecast acá, para realizar un ejemplo, digamos, de inicio a fin? Vamos a utilizar la base de datos de un RP muy conocido que es SAP Business One. Nosotros sabemos que SAP Business One, pues lo tienen empresas medianas, pequeñas, ¿verdad? O sea, es un RP que es muy utilizado a nivel mundial, ¿verdad? No solo localmente. Y lo que pasa también con este RP, si lo vemos ya del lado técnico, tiene su propia complejidad a nivel de esquema de datos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer un forecast llevándolo, digamos que de inicio a fin, con la utilización de herramientas aplicado ya a una base de datos real, ¿verdad? Que sería de un RP. Así como lo hacemos nosotros para el RP de SAP Business One, lo podemos hacer para un AX, por ejemplo, para un sistema propietario que controle toda nuestra operación de la empresa. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer todo este gran rompecabezas? ¿Verdad? Porque normalmente nosotros vemos en una charla cálculo de forecast, tenemos nuestras ventas, el cálculo, el resultado y bueno, ahí está. Pero ¿cómo llego yo a eso? ¿Cómo logro yo tener, digamos que toda la información, preparar toda la información? ¿Cuáles son los pasos que yo debería seguir? Siguiendo las buenas prácticas. Porque hay muchas formas de hacerlo. ¿Verdad? Sí tenemos muchas formas de hacerlo. Bueno, entonces empecemos. Raúl, perdón, te voy a interrumpir, disculpa. ¿Sí? Solo no quiero que se me pase por alto porque es algo que considero muy importante. Al final de la conferencia vas a formular una pregunta de todo lo que nos vas a presentar. La persona que conteste primero vía chat correctamente se va a hacer acreedora a una entrada a un workshop de Azure Machine Learning. Entonces, lo quiero decir desde el principio, por si quieren estar tomando notas y estar bastante enfocados, ¿verdad? Si quieren hacerse acreedores a esta entrada, que el costo para los que sí también quieran ingresar y pues no se ganen en esta oportunidad la entrada gratuita, es de $100 de este taller de Azure Machine Learning, le repito. Y muchas gracias, Raúl. Ya en la presentación están nuestros patrocinadores. Es un placer para Universidad Mesoamericana, el Departamento de Ingeniería y Sistemas Campus Central, ser el anfitrión.
pero también tenemos un gran apoyo de parte de Solution Design de Centroamérica y nos acompañan en esta ocasión Quintech y la Internet Society capítulo Guatemala. Entonces, por favor, disculpa la interrupción, pero creo que sí es sumamente importante lo de el sorteo que vamos a hacer al final, ¿verdad? Gracias a todos. Muy bien, está bien. Así ya me evitaste los anuncios. Ay. Y no se nos duermen en el camino, ¿verdad? Ya van poniendo atención. Muy bien, entonces tenemos los Claro. patrocinadores. Continuemos. Mi nombre es Raúl Saba Alonso, que soy cofundador de Solution Design. Me dedico mucho a la consultoría en inteligencia de negocios, ¿verdad? Por más de 15 años en diferentes giros, ¿verdad? Bancos, aseguradoras, comercializadoras, servicios, empresas de servicios, farmacéuticas. También soy instructor certificado de Microsoft, ¿verdad? Para poder, digamos que, impartir los cursos oficiales. También participo en varios eventos como lo son el SQL Saturday en México, Salvador, Guatemala. También tenemos así como estos eventos, Solution Test Day, también el Power Platform, que también estos son de la nueva, digamos que de las nuevas herramientas que están naciendo con Microsoft para poder automatizar los procesos, ¿verdad? Con una forma de realización de aplicaciones con cero código, ¿verdad? Entonces, esto es algo que tiene mucho auge. Pues, estoy certificado en las diferentes áreas de base de datos, inteligencia de negocios de Microsoft. Tengo experiencia en SQL Server, SharePoint, Azure, Power BI, Sybase, Hadoop, Spark, HBase, R y Python. Entonces es lo que trabajamos. Realmente todo esto ha sido una evolución porque las herramientas es lo que nos hace, ¿verdad? Que vayamos evolucionando en el tiempo y es parte de lo que vamos a ver, cómo utilizar esas herramientas. Bueno, empecemos. Esto es lo que vamos a tocar. Vamos a ver el análisis de forecast, qué es lo que realmente queremos hacer, algunos conceptos básicos, esto es muy básico lo que vamos a tocar, conceptos básicos de forecast, ya lo que es la ciencia de datos, el data science, como se escucha mucho, con Microsoft SQL Server, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de un ambiente que es algo importante, no estamos hablando de un ambiente en la nube, aunque todos los servicios los encontramos en la nube. ¿Por qué? Por escalabilidad, procesamiento, ¿verdad? Necesitamos tener mucho poder, digamos que a nivel de almacenamiento, de procesamiento, para poder realizar todas estas actividades, ¿verdad? Dependiendo nuestro nivel de volumen de datos, ¿verdad? Entonces, todas estas herramientas normalmente ahorita las vamos a encontrar en diferentes proveedores en la nube que proveen todos estos servicios, pero nosotros digamos que podemos tenerlo también en un ambiente local, en un ambiente on-premise. Y por eso les hablaba al inicio. Por ejemplo, nosotros cuando compramos un SQL Server para nuestro ERP, realmente no estamos comprando una base de datos, estamos comprando un conjunto de herramientas que podemos utilizar, ¿verdad? No es que compremos la base de datos, que no las utilicemos es otra cosa, pero vienen con el paquete, ¿verdad? SQL Server se caracteriza, o los productos de Microsoft, si ustedes pueden ver, que incluyen muchos productos, ¿verdad? Si vamos digamos, a la competencia, también existen los productos, solo que cada producto se licencia por separado. Esa es una de las grandes diferencias que nosotros tenemos. En cambio, cuando compramos SQL Server, compramos un set de herramientas que nos sirven para poder llegar a hacer esa ciencia de datos con lo que tenemos. Vamos a ver una arquitectura para hacer el forecast, ¿verdad? Para esta implementación que vamos a hacer. Vamos a ver también rápidamente la instalación de componentes, donde los podemos encontrar y ya la implementación, ya cómo lo echamos a andar, ¿verdad? Es algo, digamos que no vamos a hacerlo tan al detalle, ya digamos que cada uno de los componentes ya está prefabricado, digamos, ya solo lo vamos a ir viendo cómo sería cada una de estas partes, si no, nos llevaríamos mucho tiempo. Cada uno de los componentes podría ser un tema o generar varios temas, ¿verdad? Entonces, solo vamos a ver cómo los podemos nosotros utilizar. Bueno, pasemos para análisis de forecast. Realmente lo que nosotros queremos hacer es, según los datos que nosotros tenemos, como vemos aquí al inicio, es, tenemos todo almacenado en nuestra base de datos y ya queremos nosotros aplicar eh, un forecast a nuestros datos, ¿verdad? Que puede ser con lo que vemos ahora en el medio, con R o con Python,
¿verdad? Con las librerías que tienen para poder realizarlo. Y hay diferentes formas o diferentes algoritmos que nosotros podemos utilizar, como medias móviles, regresión simple, tenemos ARIMA. Hay una serie de elementos que nosotros o algoritmos que nosotros podemos utilizar para luego explorarlos. ¿Qué vamos a utilizar para analizar datos? Es Power BI, ¿verdad? Power BI es una herramienta que es muy utilizada a nivel mundial también. Microsoft no sabía lo que estaba creando cuando lanzó Power BI, lleva aproximadamente unos 5 años, el auge que iba a tener a nivel de herramienta de análisis de datos. Ahorita en el Gartner del 2021 aparece como la número 1. Luego sigue Tableau, digamos que está como segundo competidor, digamos, pero Power BI ahorita va, digamos que a la cabeza con esto, ¿verdad? ¿Por qué? Precio, escalabilidad, opciones que tiene, ¿verdad? Entonces podemos hacer muchas cosas a un precio no tan alto, ¿verdad? Ahora, miren lo que tenemos aquí, un análisis de forecast. Así es como lo miraba. Aquí podemos tener, no sé quiénes son los asistentes, o sea, el perfil que tienen. Tal vez en el chat nos contestan, pero nosotros cuando vamos a nivel gerencial y decimos quiero hacer un cálculo de forecast, ¿qué es lo que se imagina la alta gerencia? Es lo que mira acá. Él se imagina datos, nosotros tenemos nuestro RP, tenemos todos nuestros datos de ventas, vamos a aplicar un modelo y vamos a tener nuestros reportes, ¿verdad? Así lo mira, algo sencillo. O sea, si lo miramos así, pues qué fácil es calcular un forecast, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto trabajo lleva? Y por eso nos dicen, bueno, entonces, ¿en cuánto tiempo me lo tienen? ¿Verdad? ¿Va a salir para la otra semana? Porque solo son estos elementos, si lo vemos a nivel general, ¿verdad? Pero realmente esto requiere atrás una arquitectura para poder realizarlo con buenas prácticas, ¿verdad? He visto realmente Power BI y cualquier herramienta de análisis de datos, normalmente todas tienen una conexión a datos, ¿verdad? Esa es su razón principal o la forma en que se alimentan. Entonces, estas herramientas se conectan y obtienen información y ahí podemos aplicar scripts, porque también las otras herramientas pueden aplicar script de R y Python, sacar análisis, pero muchas veces estas herramientas nosotros las conectamos directamente a nuestro RP, ¿verdad? Y ahí lo que estamos haciendo nosotros es perdiendo digamos que una buena práctica que es tener aislada la información para mejorar, para tener un rendimiento aislado a nivel analítico con el procesamiento que nosotros estamos realizando a nivel de operaciones del RP. Recordemos que en nuestro RP nosotros estamos trabajando con 50, 100 usuarios, están operando los sistemas y nosotros a nivel analítico, nosotros lo que hacemos es sacar información de años. ¿Qué creen ustedes que es ahí si van colocando en el chat y nos vas diciendo, Freire, para hacerlo dinámico? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál sería la diferencia entre un reporte que sacamos de nuestro sistema transaccional contra un reporte que sacamos analítico? ¿Verdad? Así de que vamos a ver toda la proyección de ventas o todo el análisis de ventas de los 3 años. ¿Qué diferencia puede haber a nivel técnico? Tal vez para los que son técnicos. Vemos unos segundos acá. Que coloquen en el chat. ¿Qué creen ustedes que es la diferencia? Y ahí a ver si se anima alguien a colocar algo. Sí, que aquí nos responde Selvin. Las transacciones son solo para registros y los analíticos toman decisiones, sí. Es a nivel, digamos que de negocio. Esa sería es una nivel de negocio, muy bien. Ahí está, sí, esa me parece. Lilian de Rivera, el analítico requiere procesamiento. Sí.
Pablo César, son los registros generados diariamente, exacto. Entonces, me voy. Al inicio está muy buena la respuesta, que es la función de los datos. Uno es para toma de decisiones y el otro es para control operacional. Y ya si después unimos estas otras dos respuestas que tenemos a nivel técnico, es que el transaccional solo nos da los registros del día de la semana. ¿Sí? Puede ser 1000, 2000 registros. En cambio, el analítico, que por eso requiere mucho procesamiento, vamos a traer 100,000, 200,000, 1,000,000 de registros, porque vamos a traer 1 año, 2 años, 3 años de historia. ¿Sí? Imagínense, vamos a traer todo eso en una consulta. De hecho, el servidor lo va a aguantar, nos va a dar la consulta. Pero, ¿qué va a pasar con el sistema transaccional? Pónganse a pensar. Están operando y nosotros sacamos una consulta de 3 años. El servidor pues va a degradarse, ¿verdad? Va a tener un rendimiento muy malo y lo he visto en la práctica realmente. Tenemos el servidor que no funciona y ¿qué pasó atrás? Un informe de análisis de datos que están haciendo, un informe sumarizado de contable, por ejemplo, de proyecciones de presupuesto. Entonces, todo esto limita digamos que el procesamiento que nos vamos digamos, a tener en nuestro servidor físicamente. Y por eso muchos dicen también, vámonos a la nube, que hemos tenido en las charlas, creo que ayer hablaban de eso. Vámonos a la nube, ¿cierto? Ahí tenemos procesamiento, si lo vemos así, teórico ilimitado, ¿verdad? Almacenamiento también, ¿por qué? Si el servidor está lento, cambiémoslo, ¿verdad? Y coloquémoslo para que tenga más procesadores, cambiémoslo para que tenga más memoria. Sí, pero realmente no estamos corrigiendo el problema, o sea, eso no es tan así. Lo que pasa es que estamos usando, digamos que el servidor para actividades para las que no fue definido, ¿verdad? Para la que no levantamos nosotros el requerimiento. Entonces nosotros lo que hacemos es crear un modelo. Y hacia ese modelo es que donde nosotros vamos a lanzar todas nuestras consultas analíticas. Por ahí últimamente, como todo se ha movido, todo está cambiando, el mundo cambia. Decía una pregunta ahí, si realmente el data warehouse está muriendo. Realmente no, está evolucionando. Esa es la diferencia, ¿verdad? No es que ya no lo vamos a usar, no, al contrario, lo estamos mejorando y le agregamos más elementos. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Realmente lo que tendríamos que tener nosotros es algo intermedio, y por eso estaba aquí esto, porque necesitamos tener un modelo intermedio donde nosotros vamos a trabajar. Y por eso tomé, digamos, para este caso de uso, la base de datos de SAP Business One. ¿Qué pasa con la base de datos de SAP Business One? Tiene más de 200, 300 tablas, no sé cuántas, creo que son 1000 algo de tablas. Por ahí para los que trabajan SAP Business One. ¿Y qué pasa con las columnas? Cada tabla puede tener hasta 200 columnas, 100 columnas, ¿verdad? Porque es un RP que es para ser utilizado en diferentes giros, entonces su esquema es bastante complejo. Y realmente nosotros solo necesitamos ventas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que sea algo sencillo de poder trabajar? Algo más, algo adicional. Lo que buscamos es que todo esto sea autoservicio, ¿verdad? Que nosotros le proveamos, digamos que datos a nuestros usuarios de negocio para que ellos mismos puedan realizar el análisis de datos de una manera amigable. ¿Qué pasaría si yo le pego digamos, la herramienta de reportería de Power BI a SAP Business One? Pues tenemos más de 1000 tablas y cada tabla tiene como 100 columnas, y si le agregamos a eso que el nombre de las tablas tiene 4 caracteres, entonces se va a perder, ¿verdad? No es algo que él va a poder utilizar. Entonces nosotros ni es algo tan óptimo, porque tiene demasiada información que tal vez ni los campos están llenos. Nosotros debemos tener algo en medio, ¿verdad? Para poder trabajar. Entonces ahí es donde utilizamos nuestro Data Warehouse. Realmente, ahorita hablamos de Big Data, de data no estructurada, pero realmente en el mundo actual vamos a tener data estructurada y data no estructurada. Digamos que el desafío que tenemos ahorita es utilizar esos dos conjuntos, el estructurado con el no estructurado, y sacar nuestros análisis. O sea, por eso les decía, es una evolución lo que nosotros tenemos ahorita. Entonces vamos a partir. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que crear un modelo, ¿verdad? Ese sería el concepto. Bueno, si bajamos un poco acá, ya entramos a lo que es el forecast. El forecast realmente es una proyección. Vamos a entrar a lo que es un concepto rápido de forecast. Porque muchas veces nosotros nos limitamos a decir, bueno, aplicamos un algoritmo o hay software, de hecho hay software especializado, está el Forecast Pro muy utilizado a nivel mundial, que es para forecast, tiene como 200 algoritmos, él, según los niveles de error que él encuentra, él sugiere cuál es el algoritmo que hay que utilizar para determinada línea de productos, ¿verdad? Entonces es algo que se puede hacer porque realmente no es que exista solo uno, sino hay una serie de algoritmos, hay una serie de, digamos que de suavizamiento, de modelamiento, de limpieza de datos que nosotros debemos hacer y va a depender del tipo de datos que nosotros tenemos, del tipo de producto, ¿verdad? Porque no todos los productos se mueven igual. Entonces, eso es el podcast, ¿verdad? Es un proceso que hace predicciones al futuro, ¿sí? Mediante, y eso es importante, tendencias observadas de los datos históricos. Por eso les decía, el Data Warehouse sigue funcionando. Lo necesitamos, porque en base a lo que pasó, nosotros podemos saber qué puede pasar. Nosotros podemos, si usamos Machine Learning, darle a entrenar modelos con los datos que tenemos para que él pueda realizar mejores, digamos, predicciones, ¿verdad? Y existen diferentes técnicas. La información a nivel de forecast hay que limpiarla, no es que yo venga, tengo mis datos de ventas, los traigo, aplico forecast y tengo los resultados. Realmente no funciona así. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, si tuvimos ofertas, ¿qué pasa si tuvimos ofertas? Tenemos un incremento de ventas, pero eso no quiere decir que el siguiente año vamos a tener esas ventas, ¿sí? Entonces muchas veces usamos ahí, por ejemplo, las medias móviles para suavizar. Hay diferentes técnicas de suavizamiento. Nos pueden faltar datos, por ejemplo. Entonces, cuando nos faltan datos, también nosotros tenemos que llenar esos vacíos. Hay diferentes formas, eso se llama la imputación de datos. Hay diferentes formas, hay formas donde nosotros hasta modelos le podemos aplicar para poder predecir qué valor debería ir en el dato faltante. Por ejemplo, o sea, si vamos digamos que haciendo más complejo o más fino nuestro cálculo, ¿verdad? Entonces, el forecast pues va a tener tendencias, va a tener estacionalidad, va a tener varios puntos que nosotros observamos. Y de hecho, eso es parte de lo que nosotros hacemos cuando analizamos datos, cómo se comporta nuestro forecast. Y según eso es que nosotros vamos a aplicar los diferentes algoritmos, ¿verdad? Por eso les decía, aquí cada tema es un tema. Aquí podríamos entrar solo en un tema de forecast, pero solo vamos a hablar las cosas generales. Entonces, ¿qué pasa? El forecast va a predecir en el tiempo y eso se llaman series del tiempo, porque son datos que están relacionados con el tiempo, ¿verdad? Y entonces va a tener el valor presente, pasado y nos va a dar la planificación que nosotros necesitamos tener, ¿verdad? Y hay diferentes tipos, hay lineales estacionarios, lineales no estacionarios, y diferentes métodos, por ejemplo, el autorregresivo AR, medias móviles, el ARIMA, que es muy utilizado también. Igual tenemos lineales no estacionarios, en fin, hay una serie de formas de calcular, ¿verdad? Si lo vemos así, de algoritmos que nosotros podemos usar. Pero la serie del tiempo como un forecast, como proyección como tal, ahorita lo estamos enfocando a las ventas, ¿sí? ¿Cuánto nosotros unidades podríamos vender? ¿Qué es lo más común? Digamos que es por donde empezamos normalmente en nuestras empresas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que hacer nuestros pedidos, cuánto vamos a pedir a nuestro proveedor, cuánto esperamos vender para no tener un exceso en inventario, que se nos van a quedar los productos. Entonces, normalmente por ahí es que empezamos, pero se usan para varios cálculos, por ejemplo, en medio ambiente, aquí podemos ver niveles de óxido, lluvia, temperatura, residuos tóxicos, en marketing, por ejemplo, evolución del índice de precios, podemos ver precios, proyección de empleo y desempleo,
número de habitantes, inclusive para taxis, si vemos, que hay un ejemplo ahí que tengo ahí de cálculo de forecast, cuántos taxis nos van a pedir, o sea, cuántos van a ser las peticiones para hoteles, las reservaciones, cuánto esperamos que se vayan a llenar las habitaciones, cómo esperamos que todo esto se vaya a utilizar nuestro servicio, ¿verdad? A nivel de habitaciones, de uso. Entonces, todo esto es lo que nosotros podemos calcular, pequeños ejemplos, ¿verdad? De lo que nosotros podemos calcular con nuestro forecast. Bueno, y entonces entramos ya a la ciencia de datos con SQL Server, porque todo esto pueden ver es una serie de procesos que nosotros debemos realizar. La ciencia de datos no es aplicar el algoritmo de forecast, por eso es que les coloco esto acá. ¿Verdad? No me gusta más, calculemos forecast, aquí está el forecast y aquí está el resultado, pero no, eso no es realmente de fondo, por esto es una aplicación de 0 a 100, ¿verdad? ¿Cómo lo llevamos de inicio con el dato crudo, ¿verdad? Que es la venta y cómo lo llevamos ya a la proyección. Realmente eso es un proceso. Y si lo vemos en los procesos de ciencia de datos, en primer lugar nosotros importamos datos, los preprocesamos, ¿verdad? Ya para poder empezarlos a trabajar, viene una limpieza de datos donde los evaluamos y algo muy importante, es la exploración y análisis de datos. Esto es algo muy importante. Aquí es donde evaluamos si hay datos que faltan, es lo que les decía, donde hacemos imputación de datos, si tenemos datos atípicos, ventas que no se tenían que dar, por ejemplo, normalmente cuando nosotros tenemos estas ofertas que se dieron solo por exceso de inventario, eso lo tendríamos que quitar a la hora que analizamos datos, porque si no, nuestro forecast se va a disparar, porque nos dice, ustedes vendieron acá casi que la mitad del inventario, pero no es cierto, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es una limpieza de productos, ¿verdad? Estamos limpiando la bodega. Entonces, no es real. Entonces, eso no lo deberíamos nosotros tomar en cuenta. Entonces, esa es la exploración y análisis de datos. A nivel técnico le dicen el EDA. Y luego de esto empezamos a ver los modelos, porque los modelos tienen la forma de, o sea, tienen cómo poder validarse si hay error o qué tan próximos a la realidad están, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de error tienen? Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos a la hora de poder terminar nuestro cálculo de forecast. Entonces, esto pueden ver, es un ciclo, porque aquí nos vamos a estar, o sea, no es algo que vaya a ser tan inmediato dependiendo cómo nosotros tenemos nuestra información. Por eso, ¿se acuerdan lo que vimos en la primera diapositiva, ¿verdad? Tenemos datos, le aplicamos el forecast y tenemos resultados. O sea, no es tan así, ¿verdad? Tenemos que aplicar una serie de procesos, de pasos para poder obtener o para tener la información adecuada para aplicarle nuestros modelos, ¿verdad? Luego de esto, que nosotros ya hemos validado estos modelos y algoritmos, ya podemos comunicar y visualizar los reportes, ¿verdad? Aquí es donde sí ya tenemos nuestro Power BI, nos pegamos a los datos ya calculados y obtenemos nuestra información, ¿verdad? Así es como funciona. Pero pueden ver que este proceso como tal lleva tiempo. Es de los procesos que más tiempo llevan a nivel de, digamos que, de elaboración de un forecast. O sea, tenemos que hacer todo este proceso y es real, en lo que uno limpia datos, uno verifica por qué no está la información, por qué se dispararon los datos, por qué la tendencia no, aquí se disparó o aquí bajó. ¿Qué pasó? Muchas veces, me acuerdo, en un proyecto ya no hay ventas, pero lo que pasa es que se sustituye el producto, ¿verdad? Nos puede pasar en farmacéuticas, por ejemplo, ya no hay un producto, digamos, el SKU se termina en tal mes, pero en el siguiente se sigue vendiendo otro SKU, ¿verdad? Otro producto que reemplaza al que ya tenemos, pero ese forma parte de nuestra proyección, no es individual porque digamos que estamos reemplazando el otro producto. Entonces ahí pueden ver esa limpieza de datos, ese preprocesamiento donde nosotros tenemos que adecuar esa información, ¿verdad? Hay muchas cosas que pasan. Entonces, ese es un ejemplo claro de eso. Bueno, entonces este es el proceso de ciencia de datos que vamos a aplicar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo esto? ¿Verdad? Tenemos que calcular, tenemos que limpiar,
tenemos que presentar información que utilizo. Por eso les decía, eso es algo de inicio a fin. Ya no es solo que yo tengo mi Excel con mis ventas y hago mi pronóstico. No, ya miremoslo a nivel empresarial, cómo voy a implementar esto. Entonces, regresando a nuestro producto, nosotros tenemos SQL Server comprado en nuestra empresa. ¿Qué pasa con SQL Server? A partir de la versión 2016, trae un servicio que se llama R-Services. Y lo que hace es que nosotros podemos trabajar todo el análisis estadístico con el lenguaje R, ¿verdad? Eso ya viene en las versiones, creo que en la 16 viene solo en la versión Enterprise. Eso sería de confirmarles, porque ya es una versión pasada. Y luego en la versión 2017 se le cambia nombre. En la versión 2016 se llamaba R-Services y solo trabajaba con R, por eso se llamaba R-Services. 2017 cambia. Y la diferencia que tenemos es que le colocan el nombre de Machine Learning Services y acepta los lenguajes de Python y de R. Podemos usar cualquiera de los dos. Otra de las ventajas que nosotros tenemos es que en SQL Server 2017 nosotros ya lo podemos instalar en Linux. Entonces podríamos instalar nuestro servicio de Machine Learning en Linux. Y podemos utilizar, dependiendo de nuestro expertise, Python o R, ¿verdad? Para ejecutar esos procesos. Entonces, eso es lo que nosotros nos ayuda a poder integrar. Porque, ¿qué pasa con las herramientas cuando hablamos en ciencia de datos? O sea, siempre tenemos que importar datos. Por ejemplo, si tenemos un Forecast Pro, tenemos que importarle los datos, tenemos que cargar datos. Si hablamos de que estoy usando R puro y estoy usando RStudio, tengo que usar las librerías para cargar datos. Si tengo Python, pues tengo que usar las librerías para cargar datos a los data frames y luego hago los cálculos sobre esos data frames, ¿verdad? Ya de mis modelos. Eso es lo que yo utilizo, pero tenemos esa parte, pero ¿qué pasa? Y los datos los tenemos en nuestro data warehouse, ¿verdad? Entonces, como que tenemos un montón de piezas aisladas. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya con SQL 2017 nosotros podemos ya mandar esos datos directamente hacia R y nos los regresa a SQL. Entonces esa proyección que nosotros calculamos en R ya lo podemos tener en una tabla también en SQL de regreso. Esa es la facilidad que hay. Existen versiones para la versión estándar y Enterprise. ¿Qué pasa con la versión gratis de R? Porque hay una versión gratis. Lo que pasa es de que es más lento porque solo maneja un hilo de procesamiento. Ya las versiones compradas trabajan multiprocesamiento. ¿Qué pasó con SQL Server? Agarra estos, digamos que, estas herramientas o estos servidores y lo empieza a trabajar en multiprocesamiento. Entonces se vuelven más rápidos. Y la diferencia que hay realmente entre una versión estándar y una Enterprise es que en la estándar, por ejemplo, solo podemos tener 2 cores trabajando y en la Enterprise pues ya nos permite colocarle más core para que haga el procesamiento. Recordemos que cálculos estadísticos consumen recursos, ¿verdad? ¿Qué pasa si es mucha información? Tendríamos que escalar. ¿Y a dónde escalaríamos? Escalaríamos a un Azure Machine Learning, ¿verdad? Sería, digamos que, un siguiente paso. Pero si estamos empezando, podríamos empezar con lo que ya tenemos. Bueno, miremos la arquitectura. Les iba a enseñar cómo está la instalación, pero miremos la arquitectura. ¿Cómo implementaríamos nosotros una arquitectura? Esta sería una arquitectura para hacer el cálculo de forecast. Pueden ver que no es algo sencillo. Ya si lo vemos en la práctica, esto es lo que se convirtió la primera diapositiva que les enseñé, donde teníamos datos, proceso de forecast, o sea, cálculo, proyección y resultados. Realmente, si lo queremos ver ya en un ambiente empresarial, esto es lo que nosotros tenemos. Miren acá, tenemos nuestro SAP, en este caso, que vamos a ver la estructura del SAP para que comprendamos cómo es, por qué es necesario todo esto. Y luego nosotros tenemos que aplicar procesos de transformación y carga de datos a nuestro data warehouse, ¿sí? Acá nosotros utilizamos, no se mira muy bien, lo que es el SQL Integration Services para hacer este traslado, ¿sí? Solo para acá hay varias formas de hacerlo. O sea,
Tenemos muchas formas de implementar esto. Ahí cuando miremos el ejemplo vamos a ver las diferentes formas. Luego, cuando tenemos nuestro Data Warehouse, en la información que ya tenemos cargada, transformada, nosotros lo enviamos a SQL Machine Learning, ¿sí? Con nuestro algoritmo de R para que nos devuelva ya nuestra proyección. También nosotros venimos y los datos los podemos cargar, también que podría ser con un ETL porque usamos la carga hacia un modelo multidimensional, que es Analysis Services, los famosos cubos o modelos tabulares. Yo iba a hacer este, pero se hubiera vuelto muy largo, y creo que está largo lo que vamos a hablar, lo vamos a ver todo más rápido. Esto lo cargamos nosotros en Power BI. Pero ¿qué pasa con Power BI? Power BI tiene una base de datos adentro de, digamos que de su herramienta, que se llama Power Pivot, que es el equivalente al análisis services tabular. Lo que pasa es que si lo vemos así, este está en el archivo que estamos trabajando y este está en nuestro servidor a nivel empresarial. ¿Qué pasa? Porque muchos lo que hacen es que tenemos esto, el ETL, y venimos y lo cargamos hacia nuestro Power BI. ¿Qué pasa acá? No, el modelaje lo estamos haciendo aquí adentro. Aquí es donde estamos haciendo nosotros nuestro modelaje. Y el equivalente, pues, es un análisis, es un modelo tabular, como les digo, tiene la misma funcionalidad, el mismo lenguaje para hacer cálculos y lo trabajamos acá. Bueno, podemos nosotros usar esto, pero ¿qué pasa si tenemos muchos usuarios que quieren usar ese modelo que tengo en este Power BI? Este Power BI es un archivo. Antes, digamos que nosotros no podíamos, o sea, se podían compartir los datasets y nosotros nos podemos pegar al mismo dataset con con varios usuarios compartiendo esto. Pero si yo lo quiero cambiar y quiero generar otro y solo utilizo una parte, entonces empieza a crear como que modelos distorsionados. Y recordemos que a la hora de que nosotros trabajamos estos modelos es para que nosotros centralicemos la información analítica y todos trabajemos con el mismo valor, como le dicen, la misma versión de la verdad. ¿Sí? Todos tenemos lo mismo. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a generar muchos acá? Pues empezamos a perder esa integridad, ¿verdad? Empezamos a crear silos de información. Entonces, lo indicado ya en ambientes empresariales grandes es crear nuestro modelo centralizado en un servidor con análisis services, que todo esto, pueden ver, viene en el SQL, o sea, no estamos adquiriendo herramientas adicionales, sino que todo viene acá. Todo esto existe en otras marcas, pero se licencia o se compra por separado. Eso es lo que pasa. Bueno, ahora miremos cada uno de los componentes que necesitamos, porque, bueno, este es el modelo que nosotros vamos a implementar, ya la arquitectura física que nosotros queremos a nivel empresarial. Como les digo, si nosotros tenemos pocos usuarios, podemos utilizar solo Power BI. Si tenemos un pequeño departamento, se está empezando con el proyecto, ya tenemos 4 o 5 que van a estar trabajando, pues lo podemos tener todo en este y publicado en la nube y ahí vamos trabajando, ¿verdad? Pero si ya esto se vuelve a ver, a crecer y nuestra empresa es muy grande, pues lo indicado, la buena práctica es ya tener un servidor para poder centralizar toda esta parte de los modelos. Bueno, ahora miremos entonces qué es lo que nosotros necesitamos para esto. Entonces necesitamos los componentes. En primer lugar, en SQL Server, podría ser que necesitemos análisis services, si lo vamos a hacer acá, si lo vamos a utilizar de una manera empresarial, ¿sí? Tenemos nuestro análisis services y tenemos nuestro integration services, que es el ETL. Es lo que nosotros vamos a instalar en nuestro ambiente. Esto viene desde las versiones 2005, ¿verdad? Entonces, con esto lo podemos trabajar. ¿Qué más vamos a necesitar? Esta es la instalación. Cuando nosotros queremos instalar los servicios de Machine Learning, hay dos opciones. Aquí está la instalación. Nosotros tenemos Machine Learning R o Python, o los dos, si queremos trabajar con los dos. Y lo podemos tener en modo individual. O sea, esto quiere decir que el servicio está
con la base de datos, ¿verdad? Ya está relacionada con la base de datos. La otra opción es que yo puedo colocar un servidor, digamos que individual, solo de R o solo de Python, ¿verdad? O sea, un Machine Learning Server con R o con Python o con los dos, pero como server individual, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer también de esta manera. Entonces, esto es algo que nosotros también tenemos que realizar. Sí, miremos acá cómo nos queda algo así. Vamos a ver. Les voy a enseñar cómo queda algo instalado de esa manera. Algo importante con esto es que esta versión, vamos a ver. Aquí tenemos el directorio de SQL. Acá viene en la versión de R que nosotros utilizamos o de Python cuando se creó el instalador, pero las versiones van avanzando. Por ejemplo, esta era la versión 3, pero ahora está la versión 3.5. Entonces nosotros sí podemos actualizar los binarios de o Python o de R-Services. Miremos acá R-Services. Aquí están, por ejemplo, todas las librerías que vamos a utilizar. Y para que chequemos, tiene su utilitario. Aquí está la consola del servidor y nos va a dar la versión 3.5.2. Nosotros podemos actualizar estas versiones. Hay una serie de pasos que seguir para poder actualizarlo, ¿verdad? Entonces, esto es ya nuestro servidor de R, que viene con nuestro SQL. Voy a guardar esto. Bueno, eso sería con SQL. ¿Qué necesitamos también? Pues un IDE donde trabajar. Y usamos el Visual Studio, podemos utilizar como, digamos que un Visual Studio, muchos dirán, pero es caro el Visual Studio, pero hay una versión Community que es gratis. Podemos descargar esta del sitio de Microsoft y acá nosotros, aparte que tiene su componente para Data Science, para trabajar R o Python, nosotros tenemos que agregarle los paquetes de Integration Services y de Analysis Services para poderlos trabajar a nivel de Visual Studio. Con esto nosotros creamos todos nuestros paquetes de ETL para poder realizar nuestras transformaciones, ¿verdad? Esto se descarga, se instala y se le agregan los componentes. Ya con esto nosotros podemos trabajar. Podemos trabajar con este IDE para realizar, digamos que nuestras instrucciones, como les decía, de RPython, o si no, podemos utilizar un RStudio que también es gratuito, donde nosotros podemos trabajar nuestras instrucciones de R para poder analizar nuestros datos, toda nuestra exploración de datos, ¿verdad? Entonces, lo podemos trabajar, el RStudio también tiene su peculiaridad, vamos a ver acá. Se lo tenía cerrado, solo se los voy a mostrar. Aquí están con las instrucciones, ¿sí? Con series del tiempo. Aquí invocamos la librería de forecast que vamos a tener, pero lo importante, que es lo que les quería enseñar, cuando nosotros lo configuramos, aquí tiene dónde vamos a utilizar o en dónde está instalada la versión de R. Entonces aquí yo estoy utilizando la del servidor para que me empiece a utilizar esto a nivel de servidor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es un cálculo vamos a hacerlo rápido, es un cálculo de forecast, ¿verdad? Donde tenemos la estacionalidad, datos que vamos a crear de ejemplo, las series del tiempo, y aquí nosotros vamos a graficarlas, ¿sí? Luego vamos a hacer el forecast, que es lo que está aquí abajo. Realmente este es un cálculo de forecast así rápido. No nos vamos a centrar en las instrucciones, como les decía, porque sería, aquí ya está el forecast creado, entrar ya en este elemento. Aquí lo que vamos a ver es la arquitectura que necesitamos para crear todo esto. Realmente pueden ver que puedo calcular un forecast. Aquí utilicé datos que estoy utilizando fijos. Aquí hay librerías para leer datos de Excel, datos de base de datos, pero estamos separados.
¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es construyendo una solución que esté integrada. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, aquí ya tenemos nuestras herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya tenemos herramientas, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, empecemos a implementar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar, tenemos que crear nuestro ETL para poder crear nuestro Data Warehouse, ¿verdad? Para ya tener información para poder enviar hacia Machine Learning y que nos devuelva datos. O sea, que tenemos que crear nuestro Data Warehouse. ¿Y qué sería eso? Pues tenemos que crear un modelo, este es un modelo estrella, un ejemplo, ¿verdad? De algo que podríamos crear, donde tenemos la FACT. ¿Qué sería la FACT? Sería la FACT de ventas, la tabla de hechos. La otra FACT, ¿cuál sería? La de forecast, por ejemplo, y existe otra, que es la de presupuestos, porque nosotros deberíamos estar viendo presupuesto contra las ventas con lo que yo tengo proyectado ir para adelante, ¿verdad? Ese es uno de los análisis que se hacen también. ¿Cómo quiero ver yo esa información? Por productos, por clientes, por bodega, qué sé yo. Entonces, esto es lo que vamos a construir. Y vamos a tener un modelo así, algo sencillo que hice yo acá para esta demo, la FACT de ventas, el forecast, tenemos productos, la dimensión fecha, asesores, clientes, bodegas, y con esto nosotros podemos tener toda la información. Pueden ver que solo tenemos las columnas que nosotros necesitamos, ¿verdad? No tenemos todo el RP. Miremos cómo está, para que miremos eso. Vamos a verlo. Vamos a ver acá, porque eso está en la base de datos. Aquí traje la base de datos de SAP. Aquí podemos ver las tablas. Esta es una base de datos típica, solo que es de ejemplo. Aquí pueden ver los 4 caracteres. Yo me recuerdo esto que era una regla de que cuando uno diseñaba las tablas, 3 caracteres y un correlativo. No ha cambiado en SAP, pero pueden ver, por ejemplo, la tabla OINB, que es la que vamos a usar. Vamos a ver por acá. OCRD, mejor que está más cerca. OCRD. Imagínense navegar en esto para obtener datos y muchos utilizan el generador de query de SAP que como relaciona todo el esquema de negocio, muchas veces trae muchas tablas y las consultas se vuelven muy lentas. Realmente es más fácil hacer las consultas directas. OCRD, por ejemplo. Miremos acá. Y aquí ya tenemos que te des el socio de negocios, pero aquí no solo vamos a tener los clientes, sino vamos a tener los proveedores. Entonces, a eso hay que desglosarlo, ¿sí? Miren cuántas columnas tenemos que usamos o no usamos. Entonces, es un esquema muy complejo. Y aparte, dejemos de que sí logramos nosotros sacar consultas, porque sí se va a lograr hacerlo, porque esa, en su herramienta tiene cómo hacer consultas y esas son las que utilizamos. El sistema está siendo operado por los usuarios. 50 usuarios están trabajando en esto, 40 usuarios, 100 usuarios. Entonces vamos a tener problemas de rendimiento, porque cada consulta va a generar logs, un share logs, y vamos a tener problemas con ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, digamos que esto sería lo complejo que nosotros tenemos que resolver, que es nuestro primer problema. ¿Y a qué lo vamos a llegar? Por ejemplo, a las tablas. Aquí están las tablas, todavía no les voy a explicar esto. Por ejemplo, la de DIM clientes. Ya hasta le coloco el nombre de cliente, grupo de cliente, tipo de crédito, ciudad, transporte, ruta, por ejemplo. Esto ya no es los 200 campos que tengo yo del otro lado. Las ventas, por ejemplo. Ya solo traigo el venta, la moneda, total sin IVA, con IVA, impuesto, valor impuesto, el valor, que es lo que yo necesito para hacer análisis de datos, ¿verdad? No necesito esa tabla tan compleja, ¿sí? Entonces, yo tengo que llevar de ese modelo relacional a un modelo multidimensional, a un modelo que no está, si lo vemos así, no está normalizado. Ese es uno de los primeros cambios. Aquí nosotros repetimos información, pero está hecho para eso. Los modelos analíticos están hechos para eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esto es lo primero que tenemos que resolver. O sea, si se fijan,
el cálculo, como que es aplicar algoritmos, más o menos sabemos según nuestra información, o podemos cargar con datos de Excel, poder probar y lo podemos sacar. Pero ya en la realidad, implementarlo, me topo con lo primero, que es un gran esquema complejo hacia un esquema reducido, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, creamos nuestro ETL, usamos Integration Services para crear esa transformación y carga de datos. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para poder poblar el modelo con la información. Aquí hay un ejemplo, y se los digo porque hay diferentes formas de crear esto, y hay diferentes ETLs, y va a depender de qué es lo que vamos a hacer. Esto es nuestro sistema de decisión, lo que podría ser ya el modelo, el Data Warehouse acá, y nosotros tenemos varios ETLs. ¿Por qué? Normalmente nosotros cargamos los datos, muchas veces cargamos los datos crudos, o sea, la tabla como está, imagen, hacia un stage, ¿verdad? Y luego del stage transformamos al Data Warehouse, ¿sí? Aquí tenemos la data pura, la cargamos acá en su misma estructura y de este lado ya transformamos para acá. O sea que creamos algo intermedio, un stage. ¿Por qué creen ustedes que cargamos un stage de esa manera? Casi antes de que yo lo diga. Para ver si están despiertos. ¿Por qué lo podríamos cargar para un stage? Hay unos minutillos. Para limpiar la data. Sí, sumarización de datos. Sí, exacto. Me preguntan qué es de Q, y eso es lo que iba. Aquí dijeron limpieza de datos, es data quality. Precisamente es cuando limpiamos los datos. Porque nosotros cuando limpiamos datos estamos probando. Y en un sistema que está funcionando, solo echamos a andar esto. Pero ¿qué pasa cuando estamos probando? Limpieza de datos. Me faltó esto, me faltó esta otra regla. Entonces, ese es el DQ, el Data Quality. Entonces, lo que hago es que vuelvo a trabajar con mi stage, porque en mi stage tengo mi data pura, la estoy limpiando y la mando hacia el data warehouse. Imagínense que yo estoy trabajando directo, porque muchas veces se hace, lo hacen, estoy trabajando directo, le aplico la limpieza de datos y de una vez lo cargo al data warehouse sin pasar por un stage. ¿Y qué pasa si me falló? Tengo que volver a cargar del sistema transaccional. Y si estamos en el día, impactaría yo producción. En cambio acá, yo ya tengo mi imagen en mi stage y puedo seguir trabajando. Y aquí no estoy impactando, puedo seguir haciendo mis pruebas, ¿verdad? Y por eso es que Data Quality manda reportes y hace correcciones, ¿verdad? De todo eso también hay un concepto de quién hace las correcciones y todo, que no vamos a entrar en esos conceptos, si no sería demasiado largo. Por eso es que nosotros tenemos un stage. Hay empresas demasiado grandes que hacer una carga, si falla, podría tardarse 4 o 5 horas. Entonces, y si me espero a un día, ya serían esas, más el día que me retrasé, ya serían 8 horas, sería mucho tiempo. Entonces, muchas veces hasta me retraso 2, 3 días cuando lo hago directo. En cambio, de esta manera, yo tengo mi stage, hago la carga, ¿sí? Y luego ya lo mando a mi sistema de decisión o a mi sistema analítico, ¿verdad? Entonces, todo este proceso es el que ya estoy utilizando yo para poder limpiar, analizar, hacer todo ese análisis exploratorio de datos, crear, eliminar todos esos valores atípicos, por ejemplo, llenar los valores que me faltan. Todo eso lo hago yo acá para poder tener ya mi data. Y luego ya le pego mis herramientas de análisis de datos, ¿verdad? Fácil. Pero como les digo, muchas veces tenemos fuente de datos, tenemos reportes finales, pero ¿y qué pasa con todo este medio? ¿Sí? ¿Qué pasa con este medio? Y pueden ver, realmente el trabajo en estos proyectos es esto, ¿sí? Aquí me hablaban, es cierto que la charla es técnica,
Pero es bueno saber también, usuarios de negocio, qué implica el medio. ¿Saben por qué? Porque sabiendo que hay el medio, yo sé cuánto tiempo va a llevar un proyecto. No es un proyecto de un día, no es un proyecto de 2 días. Y yo sé todas las reglas que hay que hacer para hacer una limpieza de datos, ¿verdad? Hay mucha información que me sirve a mí para hacer los proyectos o para apoyar las actividades de los proyectos, ¿verdad? Por eso es importante conocer, ¿verdad? Ahorita me tocó un caso en donde tuve que dar un curso de Data Warehouse a usuarios 100% de negocios, ¿verdad? Que no eran nada técnicos. Y era por eso. ¿Cuál era la finalidad de ellos? Porque a mí me extrañó. O sea, yo dije, ¿y por qué van a recibir este curso? O sea, yo hasta a mí, yo sí me extrañé, ¿verdad? Y no, y era porque así podían saber cómo pedir sus requerimientos y qué es lo que podían pedir y cómo eran los procesos que había que seguir, ¿verdad? Es bien interesante, ¿verdad? Es lo que uno va aprendiendo en el medio. Raúl, disculpa. Fíjate ¿Sí? que hay una pregunta aquí en el chat. Sí, ¿Puede decirse que el tiempo de mayor inversión es con la fase de stage y data quality? exacto. Que todo está a tiempo. El stage no lleva tiempo porque lo cargamos a nivel puro, ¿verdad? A nivel nativo. El data quality y la transformación es la que nos puede llevar tiempo. Aunque previamente para hacer eso tuvimos que hacer un diseño de cómo están relacionadas las tablas, ¿verdad? En sí, eso es lo que lleva tiempo. Sí, eso es lo que más tiempo lleva. Y no les digo el tiempo que lleva la parte técnica también, porque estamos hablando de la misma plataforma. Cuando estamos en otras plataformas, solo la conectividad puede ser el problema. O sea, parte del problema, aparte de todo esto, ¿verdad? Exacto. Pero sí, esto es lo que nos va a llevar mucho tiempo. De hecho, cuando empezamos un proyecto, nosotros podríamos cargar datos porque el modelo no va a cambiar, el modelo de decisión, o sea, el sistema de análisis, y podemos generar nuestros reportes, y podemos cargar datos, y podemos presentarlos, y decimos, pero todavía no tenemos los datos porque nos falta crear todo esto, ¿verdad? Crear todo esto nos falta, ¿sí? Y de hecho se trabaja, los proyectos que nosotros trabajamos, los trabajamos en paralelo en las 3 áreas para que no se sienta, digamos, una extensión, ¿verdad? Si se hace secuencial, sí sería muy largo, ¿verdad? Lo malo es que como lo último sale más rápido, es como que ya estuviera el sistema, ¿verdad? Y realmente falta toda la parte de en medio, todo lo que amarra, ¿sí? Bueno, al final, nosotros tenemos que hacer para todo esto un paquete de ETL. ETLs hay, por eso les puse ETL, porque en concepto es un concepto ETL de, de lo que se hace de extracción, carga y transformación de datos. Existen ETLs de todas marcas, hay caros, demasiado. Por ejemplo, informática es uno de los que se utiliza en el medio. Hay Talent, por ejemplo, el ODI, que es de Oracle Data Integrator. En fin, hay una serie de productos, pero todo se compra, ¿verdad? Hay unos open source y que llegan a cierto nivel o tienen ciertos procesos, otros hay que comprarlos, en fin, hay variedad. Pero lo que pasa con SQL es que ya viene el suyo. Entonces, no tenemos que entrar en otra herramienta, implementar otra herramienta, sino seguimos utilizando lo que nosotros tenemos. Entonces, miremos el ETL. Miremos el ETL rápidamente. Normalmente esta charla era para hacer un workshop de 4 horas y íbamos a hacer paso a paso, pero aquí va a ser más corto, si no sería muy tedioso. Este es el ETL. Este es el Integration Services y lo que hacemos acá, voy a cerrar todo acá porque me voy a quedar sin memoria RAM. Estos son todos los paquetes. Bueno, yo en mi caso tengo un stage, acostumbro trasladarlo con el mismo nombre de la tabla. Hay varias formas de hacerlo. Uno puede hacer una base de datos independiente, o sea, tiene una base de datos Data Warehouse y tiene uno una base de datos de Stage, o muchos también lo hacen adentro de la propia base de Data Warehouse. Yo para tenerlo todo incluido, les voy a mostrar cómo está. Lo tengo en la misma Data Warehouse y le coloco un esquema de Stage,
¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo aquí son cargas totales, o sea, cargo toda la tabla de un lado a otro. También se pueden hacer cargas diferenciales, pero digamos que en este ejemplo hice cargas totales. Entonces limpio la tabla y cargo los datos. Pero ¿qué pasa si yo me confundo y no estoy en la base de datos de stage, sino estoy en la productiva? Pues borro los datos, ¿verdad? De la OINB, de la OITB, OMRC, las marcas, las OSRD. Aquí está la de bodegas. Entonces, para evitar eso, yo lo que hago es que le coloco un stage. Otros lo que hacen es que crean una base de datos stage Data Warehouse. Y ahí es donde colocan esas tablas, ¿verdad? Eso ya es criterio de cada quien cómo lo va colocando. Lo que sí tenemos que tener es hacer la diferenciación. En este caso es pequeño. Yo normalmente sí coloco otra base de datos de stage. Bueno, algo más, la seguridad. En muchos proyectos que he visto que ya han implementado, muchas veces solicitan claves de administrador para poder hacer esto. Y realmente no es necesario. Inclusive cuando los usuarios, lo primero que hago yo para solicitar el acceso a la base de datos de SAP es un usuario solo de lectura. Yo no necesito ser administrador del servidor productivo, yo solo necesito leer datos. ¿Por qué? Eso hace que estemos más seguros y no cometamos un error de borrar o actualizar la información, ¿verdad? Pero en SAP no se puede hacer directamente en las tablas. Entonces, usamos usuarios de lectura para este tipo. Solicitamos un usuario de lectura y aquí podría ser uno de lectura-escritura, dependiendo que estemos trabajando, ¿verdad? En muchos casos he visto que necesitan el administrador y no sé por qué, ¿verdad? O sea, a nivel de seguridad no sería necesario, ¿verdad? No sería necesario hacer esa solicitud. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Vamos a crear nuestro ETL. Miremoslo en la práctica, ya cómo está nuestro ETL. Aquí lo tengo aquí abierto. Este es nuestro ETL, lo coloqué completo, el ETL Data Warehouse. Y pueden ver, aquí cargo clientes, aquí cargo productos, bodegas, ventas. Y al final voy a ejecutar el cálculo de forecast. Casi de sencillo como se miraba en la primera diapositiva, ¿verdad? Pero todo eso llevó tiempo, pues no es de que salga. Por ejemplo, en clientes no es una tabla de clientes porque es un esquema de varias tablas. Y aquí tengo toda la carga de las tablas, por ejemplo, aquí está en diferentes paquetes. Lo que hago aquí es un llamado a diferentes paquetes. Eso cada quien también lo trabaja diferente. Pero pueden ver, solo clientes me involucra 3 tablas y luego que cargo las tablas ya hago la transformación para cargar el Data Warehouse de clientes. Productos, algo similar. Tenemos marcas, grupos de artículos, productos, y luego estas 3 tablas me van a generar mis datos en el Data Warehouse de productos. O sea, cargo todo esto y todo esto va al stage. Ahorita vamos a ver una. Cargo esto al stage, ¿sí? Y luego hago la transformación, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Pero miremos entonces qué hace el stage. Miremos la OINB total. Ay, se me quedó por... Ahí hay 4, ahí se me quedó por memoria. Vamos a ver si no voy a tener que abrir de nuevo. Voy a tener que abrir de nuevo esto. Voy a cerrar algo que pueda cerrar. Esto. Vamos a cargar. Ese es el problema con tantas herramientas abiertas. Ahorita la estoy abriendo. Ahorita estoy abriendo la solución. Aquí estamos. Aquí está. Bueno, miremos entonces y vamos a ver
el stage, por ejemplo, de la OSRD. Limpiamos la OSRD, que lo que hace es un truncate. El ETL lo que va a tener es una fuente de datos origen, tiene varios procesos, ¿sí? Que podemos hacer. Podemos trabajar con lecturas hacia diferentes fuentes de datos. Y tenemos nuestra transformación de datos. Aquí estoy ejecutando un script que es limpiar la tabla. Stage, miren, por eso les decía que coloco el stage. Podría estar en otra base de datos. Y luego lo que hacemos acá ya es la carga de la información. Entonces, ¿qué hacemos? Cargamos de nuestra base de datos origen. Tenemos la OSRD con todas sus columnas. En este caso yo los trasladé todas. Podemos trasladar solo ciertas columnas. Y luego mando todo esto a la STG o CRD. ¿Sí? Aquí es donde se hace la transformación, la asignación y trasladamos. ¿Qué pasa con las implementaciones de SAP? Tenemos muchos campos de usuarios y tablas de usuario, ¿verdad? Eso es lo que lo vuelve complejo. Entonces acá es donde tenemos que marcar o traer esas tablas y crear las tablas que necesitamos, digamos que de usuario, para poder actualizarlas. Entonces todo esto lo hacemos con esto. Hay otro, digamos que he visto otros problemas con SAP, que no es tanto problema, sino es la forma en que configuramos nuestras bases de datos, que es el collate, que nos da ciertos problemas. Vamos a ver quién sabe qué es el collate a nivel de base de datos. Vamos a ver si alguien se anima ahí. Permítanme. ¿Sí pueden ver ya la pantalla? Sí. El collate es el set de caracteres que se usa. Y SAP, como es un sistema internacional, utiliza el NVARCHAR, que es el Unicode. Entonces muchas veces tenemos problema con los varchar, o cómo tenemos configurada nuestro collate en otra base de datos. Entonces nosotros, digamos, una de las buenas prácticas es cuando creamos, y solo estamos trabajando con SAP, nuestra base de datos de Data Warehouse, lo que hacemos es colocarle el mismo collect, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, estamos. Entonces aquí tenemos nuestra carga y eso hacemos tabla por tabla. Ahora, ¿qué pasa con el DW? Que es, nosotros ya cargamos nuestra data a nuestro stage. Voy a cerrar aquí para que no se nos cargue. Y vamos a ver, solo voy a ver la de la OSRD. Que esa es algo peculiar porque tenemos que quitarle o queremos pasar solo los clientes, porque eso es lo que vamos a hacer. Truncamos, o sea, limpiamos la tabla de DIM clientes y luego lo que hacemos es la carga de datos. Pero la carga de datos aquí sí ya no es una carga lineal de un lugar a otro, sino aquí nosotros ya aplicamos una transformación, por ejemplo. Aquí estoy quitando códigos, por ejemplo, y ya estoy colocando los nombres. ¿Sí? Para que tengamos descripciones. Ya estamos uniendo las diferentes tablas que se usan para obtener solo una. O sea, prácticamente aquí tenemos 3 tablas y como resultado vamos a tener una solo con descripciones, ¿verdad? Ahí es donde aplica la desnormalización que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros lo hacemos. Entonces eso es parte de lo que hacemos. Y al final tenemos armado todo esto, todas nuestras tablas que vamos a utilizar al stage, luego las transformaciones a nuestro data warehouse y lo que obtenemos es ya nuestro proceso completo. Aquí pueden haber procesos de limpieza, los que vieron allá, los de Q, por ejemplo. Aquí al final tengo el proceso de forecast. Entonces digamos que al final nosotros que tenemos todo esto definido y ya realizado, pues lo corremos. Este paquete nosotros lo programamos en el agente de SQL Server y ahí es donde ahí está todo lo que va a hacer, toda la limpieza de datos de las diferentes tablas, las está trasladando. Ahí está procesando. Eso es lo que hace. Pues en el agente nosotros lo programamos para que se ejecute en la noche. Podemos tener cargas diferenciales, por ejemplo. Les voy a enseñar solo una diferencial.
Ahí estamos. Aquí corrimos todo, pero me dirán, bueno, si es una carga total. Existen las diferenciales, solo se las voy a mostrar, pero ¿cómo es que funcionaría una diferencial? Esta es una diferencial, donde se guardan las fechas en una tabla, se limpian los datos del día, se cargan los datos del día, se maneja un log de lo que se hizo y se actualiza la próxima fecha, ¿verdad? Esto ya es diferencial. Entonces, adentro lo que tiene son los parámetros de fecha y así nosotros solo cargamos el día anterior, ¿verdad? Así es como trabajamos esto. Entonces, con esto nosotros ya tenemos todo nuestro proceso, ¿verdad? Ya cargamos, ya tenemos en la noche funcionando la actualización de datos, ya tenemos nuestro cálculo. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces nos queda nuestro análisis de datos, ¿verdad? Voy a cerrar esto para tener memoria. Aquí está, ya hicimos esta parte. Pueden ver que ya hemos estado avanzando en todo nuestro proyecto. Bueno, utilizamos en ese proceso de actualización del forecast, lo que hacemos es utilizar esta instrucción para ejecutar scripts externos, donde le ponemos el lenguaje de R y acá nosotros le podemos decir el script, o sea, qué es lo que vamos a calcular y le mandamos como parámetro los datos, que es lo que estamos leyendo, y tenemos un output, que es, bueno, lo que él ya tiene en el data frame, mándemelo para afuera como un resultado. Y eso es lo que yo ya inserto a una tabla. Así es como funciona. Así de esta manera. Tenemos nuestro R, tenemos nuestros datos, tenemos un input, donde es el select de la base de datos que estamos utilizando, y luego un output, donde tenemos el data frame. En este caso es un data frame si fuera de Python, pues sería el data frame de Pandas, ¿verdad? Que estamos del lado de Python. Entonces, eso hacemos y ahí es donde nosotros estamos integrando digamos que toda nuestra infraestructura, porque normalmente todo lo tendríamos separado, nuestros procesos de importar, luego exportar, cargar una tabla y luego generar informes. En cambio acá, todo lo tenemos ya en nuestra arquitectura, ¿verdad? Unificado. Así es como hacemos esta unificación, ¿verdad? Esto ya no lo vamos a ver. Y luego viene nuestro Power BI, donde nosotros ya vamos a obtener nuestra información, ¿verdad? Aquí es donde nosotros ya exploramos los datos, analizamos y empezamos a crear nuestros informes. Voy a hacer algo bastante sencillo, solo para que miremos los datos. Voy a cerrar todo lo que no nos funcione. Aquí iba a traer los datos, los iba a limpiar y los íbamos a ver cómo se volvían a cargar, pero por tiempo mejor decidí ejecutarlo. Power BI me va a consumir recurso. ¿Por qué? Porque tiene una base de datos utilizándose, que es el Power Pivot. Vamos a cerrar aquí. Y voy a abrir mi Power BI. No sé si abrir por tiempo, tal vez mejor voy a abrir uno que ya tengo hecho. Entonces les voy a enseñar los datos y luego voy a abrir el segundo. Ya cómo quedaría por efectos del tiempo. Aquí lo que hacemos es importar los datos. Aquí tenemos, yo me voy a conectar al Data Warehouse. Podría ser que yo haya creado el modelo, entonces me conecto al modelo de análisis services, que es el modelo tabular, que es un Power Pivot también. Y tenemos dos opciones, importar o Direct Query. Importar me extrae los datos y me los carga aquí en Power BI, en el dataset. Direct Query lo que va a hacer es estarlos leyendo cuando hacemos las consultas hacia la base de datos, ¿verdad? No vamos a entrar tanto en detalle como les decía, porque cada elemento de esto sería un tema. Aquí ya tengo yo mis datos. Tengo mis dimensiones. Productos, por ejemplo. Las FAQ de ventas. La de forecast. Aquí ya los tengo y los cargo. Aquí pueden ver que ya
tengo ya mi modelo. Pero es que me gusta en otra base de datos colocar el stage, porque así tenemos nuestro modelo limpio, ¿verdad? Tablas que no son necesarias utilizar. Ahí lo cargamos. Y definimos todo nuestro modelo. Voy a cargar uno que ya tenemos. Vamos a ver qué es este. Para no tener, aquí tendría que hacer relaciones y cambiar varias cosas. Y Power BI. Vamos a verlo. Aquí ya tenemos los datos. Todavía no sé, mira, ahorita lo voy a mover. Yo creo que lo hice en otra pantalla, no me dijeron. Aquí tenemos los diferentes datos que cargamos, los datos de forecast con el producto, tendencia, lo de ventas, ¿sí? Así, aquí están las CIS. En este caso está pensado para multiempresa y lo que se hizo fue concatenarles el número de la empresa a cada código, ¿verdad? Por la forma en que trabaja SAP. Recordemos que SAP cada empresa es una base de datos separada, entonces hay varias formas de hacerlo, como podríamos poner un código de empresa, en este caso se decidió colocarlo como parte del código y del data warehouse, pero si queremos saber sobre un producto, lo obtenemos desde la dimensión, porque la dimensión sí tiene el producto, su código puro, digamos, de SAP, y el código ya con la empresa que lo identifica. Entonces aquí podría hacer yo mi análisis de ventas, tengo productos, el producto tiene grupos y ahí podría ir colocando yo, o por cliente, clasificación de cliente, tipo de crédito del cliente, en fin, todo lo que yo necesite, ¿verdad? Ahí ya empezamos a explorar. O sea, se vuelve fácil, pueden ver, porque tenemos un modelo que ya está reducido, ¿verdad? Está pensado en un modelo para que usuarios de negocio empiecen a trabajar. Voy a irme para el que ya está calculado acá. Miremos acá. En mi caso hice una limpieza porque los datos de esta empresa de prueba cuando estaba haciendo los cálculos no están completos, entonces se caen. Aquí se usó una regresión lineal y para el forecast y lo que tenemos acá son las ventas 2008, 2009 y tenemos 2010. Aquí pueden ver. Este dato de acá, Raúl, ¿sí? disculpa, hay una pregunta. Alguno de los asistentes me está diciendo que no logra ver la pantalla tuya que estás compartiendo. Yo sí la veo, pero me gustaría que nos confirmaran los demás asistentes si pueden verla o están teniendo el mismo problema para ver qué solución le damos. Ok, Miremos. Ahorita estoy en Power BI. Lilian ya nos respondió. Ah, bueno, sí se ve. Observando si se ve, tal vez era un problema específico de la persona que me lo está reportando. A veces cuando se pone Teams lento, se deja de proyectar o se queda en blanco. ¿Verdad? Pero Puede ser está bien problemas que de velocidad de enlace. sí, está bien que nos digan, porque si pasa de mi lado, eh, a veces tengo que volver a compartir. Si el problema está de mi Sí, lado, pues para que te des ¿verdad? cuenta de inmediato, pero por lo visto ya hay varios de los asistentes nos confirmaron que sí lo ven. Creo que será un problema específico, ¿verdad? No Sí, sé si la solución podría ser volver a cargar el Teams o algo así, ¿no? podría ser que tendría que volver a entrar si no lo sigue Ok, viendo. Bueno, bueno, ya está vamos bien, gracias. llegando.
Muy bien, Juan, casi vamos llegando al final. Miren acá, De cualquier manera, tenemos, les recordamos, sí, perdón, les recordamos que vamos a compartir las grabaciones de las conferencias, ¿verdad? Entonces, si alguien se pierde por alguna razón una parte, pues ahí van a poder ver las grabaciones también. muy bien. Bueno, entonces miremos acá. Aquí podemos ver que ya tenemos nuestro forecast, tiene una tendencia muy similar. Y solo para que miremos acá, voy a marcar en este. Aquí estoy trabajando con la FAC de forecast. En este lado tengo mi FAC de ventas con la dimensión fecha. Solo para que miremos acá la proyección. Se los voy a mostrar. Es que estos datos, eso es lo que les decía de la limpieza de datos. Bueno, aquí está la proyección. Pero lo que pasa es de que nuestros datos origen no están, no son como, no tienen una tendencia. Entonces hace que se nos dispare. Es donde nosotros cambiamos los modelos. Vamos a ver acá. Estos son los datos reales. Entonces tenemos nuestro primer año. No aparecen, pero en el segundo año se empiezan a disparar. Aquí tenemos 2 años. Entonces ahí es donde empieza a cambiar. Bueno. Y podemos poner ya nuestro forecast totales que nosotros podemos calcular por cada año. En fin, podemos hacer varias cosas. Como les decía, podemos tener presupuesto, ya lo podemos incluir. El presupuesto es otra FAQ. Entonces ya nosotros empezamos a trabajar con esto, ¿verdad? Todo esto, prácticamente acá ya llegamos al final, pero pueden ver que todo llevó un proceso. Desde la fuente de datos, que es app con las diferentes tablas que tenemos, luego venimos y hacemos todo ese proceso de carga a un stage, ya resumiendo todo lo que hicimos. Luego de ese stage nosotros lo mandamos hacia el Data Warehouse con la transformación. Debería venir un proceso de limpieza para que esto, digamos, que esté más acertado, de validación esa calidad de datos y luego que tenemos toda esa parte, pues ya venimos a nuestra herramienta, ¿verdad? Esto ya generamos nuestros diferentes informes y los podemos publicar en Power BI Services y ya lo podemos compartir, ¿verdad? Es todo, digamos que pueden ver, es todo el proceso de inicio a fin cuando hacemos un proyecto de este tipo, ¿verdad? ¿Qué ayuda a tener un modelo de así, definido? Es un modelo para usuarios de negocio. Inclusive ahí le vamos a quitar DIM. Ya solo ponemos asesores, bodegas, clientes. Ya aquí le quitamos los códigos, solo dejamos descripciones. Entonces es algo, digamos que más intuitivo para que uno pueda sacar sus informes, ¿verdad? Sin ser técnico. Entonces, eso es ya llegando al final con lo que es el análisis de datos, ¿verdad? Ya cómo llegamos nosotros a la parte final. Y para terminar, ¿qué es lo que está pasando? Lo que les decía en un inicio, que nosotros tenemos nuestro Data Warehouse tradicional, ¿sí? Donde tenemos nuestros cubos, data marts, nuestros análisis predictivos, pero que entra en la, digamos que en el medio, todo lo que es data no estructurada, las redes sociales, videos, imágenes, textos. Entonces, toda esta información no tradicional es la que nosotros tenemos que ya trabajar en conjunto con nuestro sistema, digamos que normal, eh, transaccional, ¿verdad? O no transaccional, sino que estructurada, nuestra data estructurada. Entonces, son datos estructurados con datos no estructurados y hacemos análisis más complejos, ¿verdad? Esa es la evolución. Y de hecho, SQL Server, para que sepan, en la última versión 2019, ya en su propia plataforma, ya integra todos estos datos estructurados con los datos no estructurados, ¿verdad? Ya es una plataforma más compleja, ¿verdad? Entonces, con esto cerramos, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso luego de lo que ya realizamos con nuestros análisis predictivos? Bueno, llegando al final.
Entonces, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Está disponible el chat para que nos puedan hacer llegar sus comentarios, preguntas. Vimos que estuvieron participando activamente con comentarios, ¿verdad? Aprovecho este momento de pausa nos manifestaba Oscar Molina que le gustaría que el equipo de Solution Design me contactara. Le mandé un correo electrónico, Oscar, no sé si es posible que me verifique que lo recibió. Ok, tenemos una primera pregunta. Sí, estoy viendo. Si tenemos el stage, si lo podemos poner en un MySQL, sí es válido. Inclusive hay quienes utilizan el ETL de Integration Services y tienen la base de datos origen Oracle y Stage Oracle, por ejemplo. O lanzan el Stage a un MySQL. También es válido, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros a nivel de ETL, que es una de las grandes ventajas con el Integration Services, es que tiene orígenes y destinos, ¿verdad? Y los orígenes puede ser un ODB, un ODBC o tiene diferentes conectores y nosotros pues solo tenemos que conseguir, ¿verdad? O instalar en nuestro servidor y en nuestra herramienta cliente el driver, ¿verdad? Puede ser un Postgres, por ejemplo, la fuente de datos puede ser un Postgres para poder integrar. Recordemos que el concepto de Data Warehouse también es integrar de diferentes fuentes de datos y puede ser archivos de texto, Exceles, bases de datos y todo lo integramos. Un ejemplo es presupuesto. Presupuesto normalmente lo trabajan en hojas de Excel, pero al final nosotros lo queremos en nuestro análisis de datos, en la parte final. Ahí es donde entra también Integration Services como ETL para cargarlo, transformarlo y que ya lo podamos utilizar, ¿verdad? Pero sí se puede. BigQuery. BigQuery tiene accesos desde Power BI. Power BI tiene acceso a BigQuery. No he visto a nivel de Integration Services cómo está la conexión. ¿Tiene conexión para Hadoop? Eso sí tiene, para poder trabajar con Hadoop y HDFS. Sí. Y para Azure también. Podemos mandar a los diferentes bases de datos de Azure.